César Costa encontró respuestas a muchas de sus inquietudes a través del psicoanálisis. Descubrió que durante gran parte de su vida vivió dividido entre su personaje público, César Costa, y el hombre que realmente es. Reflexionó sobre la delgada línea entre la realidad y la ficción que enfrenta cualquier artista, deportista o celebridad, y cómo perderse en esa ficción puede llevar a depresiones severas o incluso a la muerte. Según el propio artista, la fama y el éxito son bienvenidos, pero es crucial no dejarse consumir por ellos, ya que esto puede desconectar a las personas de su verdadera esencia. A pesar de haber tenido dinero y éxito en el pasado, César confesó que nunca fue realmente feliz. Ahora, enfrentando dificultades económicas, se siente más pleno y conectado con lo que realmente importa en la vida. Este cambio en su perspectiva le ha permitido encontrar paz y significado que antes no tenía. Quédate para entender más a fondo cómo llegó a este punto y descubrir el triste y oscuro lado de la fama. Nacido en la Ciudad de México con el nombre de César Antero Roel Schreyers, César Costa ha forjado una trayectoria artística tan extensa como polifacética. Su recorrido comenzó desde la infancia, marcado por la influencia de su madre, Josefina Schreyers, quien era pianista de concierto. Esta temprana inmersión en la música lo llevó inicialmente al piano y luego al violín, si bien la incomodidad con este instrumento lo inclinó hacia la guitarra. Allí encontró la libertad y espontaneidad que buscaba, aunado al contexto de una generación juvenil seducida por el rock and roll que provenía de Estados Unidos. El adolescente César vio en el rock and roll una vía para expresarse más allá de la música académica y las expectativas familiares. Cuando ese género irrumpió con fuerza en México, transformando el modo de vestir y de pensar de la juventud, él sintió que los poderosos ritmos y la energía electrizante que emanaban de la guitarra coincidían perfectamente con sus propias ansias de independencia. Con el impulso que trajo el estreno de Rebelde sin Causa, 1955, jóvenes como César encontraron un referente cultural que validaba su rebeldía y los invitaba a construir una identidad distinta de la tradición. A finales de los años 50, César Costa dio sus primeros pasos formales en la industria musical, al integrarse a la agrupación Los Camisas Negras. Fue una etapa de aprendizaje y experimentación, en donde, además de pulir su ejecución de la guitarra, asimiló los códigos de un género que aún era visto con recelo por muchos adultos. Sin embargo, el rock and roll en México se afianzó gracias a encuentros, presentaciones en vivo y fiestas vespertinas donde grupos y solistas ofrecían nuevas versiones y composiciones. César, contagiado por la efervescencia, comenzó a soñar con impulsar su carrera más allá de esa agrupación. En 1961, César tomó la decisión de separarse de Los Camisas Negras y continuar como solista, pero antes hizo un cambio fundamental. Dejó el apellido Roel para adoptar el nombre artístico César Costa. Según él, no deseaba que lo asociaran al prestigioso mundo jurídico de su padre, el abogado César Roel. En ese entonces, la imagen rebelde del rock se veía poco respetable a ojos de la gente mayor. Así, con la ayuda de amigos cercanos, escogió un nombre inspirado en el arreglista Don Costa, que le dio un aire más internacional. Fue el nacimiento de un artista único en la escena local. Al arrancar su etapa de solista, Costa halló un gran aliado en el compositor Paul Anka, autor de éxitos juveniles como Diana y Besos. Los temas de Anka fueron interpretados y versionados por artistas latinos que deseaban aportar su propio sello. Para César, la música de Anka era una fuente inagotable de inspiración, pues ofrecía letras y melodías enfocadas en el amor y la juventud. Entre esas composiciones, Mi Pueblo, traducción de My Hometown, fue la primera canción que cantó César como solista. Él mismo reconoció que las versiones en español solían tener un sabor rítmico especial que cautivaba al público. La explosión del rock and roll en México coincidió con un mercado discográfico todavía incipiente. Según César, cada mes salían pocas canciones, así que cuando un sencillo aparecía, podía escalar con rapidez en la preferencia de la gente y convertirse en un éxito sonado en cuestión de días. Fue así como, para principios de los 60, César había cosechado varios temas populares. No existe el amor, Historia de un amor, Besos por Telefónica, Historia de Tommy y Amor Loco.
Su estilo, marcado por una dicción cuidadosa y un tinte romántico, lo volvió un ídolo juvenil con alcance nacional. El nuevo reconocimiento permitió que la cinematografía mexicana, ansiosa por captar la atención de la juventud, invitara a César a participar en varias películas. Muchas de ellas giraban en torno a la música y el carisma de Costa, de modo que el actor cantante podía lucir sus dotes interpretativas mientras el argumento integraba canciones que ya eran éxitos. Durante esos años, surgió un grupo de íconos que dieron rostro a la escena rock and rollera local, entre los que también figuraron Enrique Guzmán, Angélica María y Alberto Vázquez. Este cuarteto de nombres simbolizó la era dorada del rock and roll hecho en México. Con el paso del tiempo, y mientras la fiebre del rock se transformaba, la música de César Costa se fue diversificando. No obstante, él buscó una forma de mantenerse vigente. A inicios de los 70, la oportunidad televisiva tocó a su puerta. Allí encontró un espacio idóneo para explotar su natural simpatía y su sentido del humor familiar, rasgos que lo alejaron del estereotipo de rockero rebelde. Su popularidad se afianzó en diversos shows, pero uno en particular dejó una huella imborrable: La Carabina de Ambrosio, un programa de variedades y sketches cómicos que marcaría época. La Carabina de Ambrosio surgió de la mano del productor Humberto Navarro, quien confiaba en la capacidad de César para representar un rol cómico distinto al de los personajes que venía interpretando en el cine. César, por su parte, tenía la idea de encarnar a un tonto simpático, rodeado de compañeros de elenco que dieran vida a un humor ligero y accesible para toda la familia. Allí coincidió con Xavier López Chabelo, formando un dúo que ofreció momentos memorables. Personajes como Aguillo, el Monaguillo y Padre Chispita, además de la interacción con el muñeco Césarín, entretuvieron a generaciones completas. El programa estuvo al aire durante 8 años, consolidándose como un fenómeno mediático. César descubrió la importancia de aprender sobre producción, guión y dirección. Insistía en que el humor debía ser respetuoso y sin palabras altisonantes para unir, no para dividir. Con esa mentalidad, La Carabina de Ambrosio logró diferenciarse de otros productos televisivos que buscaban atraer audiencia mediante el escándalo. César, satisfecho con el estilo conseguido, sostenía que el buen contenido es aquel que sale de la naturalidad y del entretenimiento limpio. Y ese mismo principio regiría su siguiente gran aventura en la televisión, Papá Soltero. Emitido de 1987 a 1994, Papá Soltero presentó a César Costa en el papel de un padre que cría a sus 3 hijos por su cuenta. Este concepto fue novedoso para el público mexicano, poco acostumbrado a ver familias que se salieran de la estructura tradicional. El programa manejaba un humor amable y situaciones cotidianas con las que muchos se identificaban. César, como artista, volcó en su personaje anécdotas personales de su propia experiencia como padre. Así, logró imprimirle realismo y cercanía. De ahí que, en poco tiempo, la serie se convirtiera en un clásico de la televisión familiar. Para César, Papá Soltero representó la oportunidad de retratar dinámicas familiares auténticas, donde el amor, la tolerancia y el aprendizaje mutuo formaban la base de la convivencia. A la gente le encantaba ver cómo este padre aprendía de sus errores y buscaba siempre el bienestar de sus hijos. El actor se sentía cómodo encarnando un rol que, lejos de la perfección, resultaba humano y falible. Además, el éxito del programa radicó en su adaptación a las problemáticas reales de la época, desde rivalidades entre hermanos hasta el reto de compaginar el trabajo con la vida familiar. Mientras se afianzaba en la televisión, César siguió produciendo música y dando presentaciones esporádicas. No obstante, cada vez era más selectivo con los proyectos. Su familia, compuesta por su esposa, Hilda González Betancourt, y sus hijas, Fernanda y Daniela, siempre fue prioritaria. Pese a la fama, él mantuvo una postura discreta sobre su vida personal. Rechazó en repetidas ocasiones la posibilidad de fabricar escándalos para incrementar el rating. Su idea era que la popularidad debía surgir del talento y la calidad del trabajo, no de rumores. Defendió con firmeza estos principios, ganándose el respeto tanto del público como de sus colegas. Antes de casarse, César había tenido varias relaciones sentimentales, fruto de su atractivo y popularidad, pero nunca hizo alarde de ellas en medios de comunicación.
Sus valores arraigados, así como la influencia de mentores como el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, lo alejaron de los vicios que a menudo rondaban la esfera artística. Fue Quirós Cuarón quien le pidió investigar la dependencia de drogas, y al descubrir sus efectos devastadores, César comprendió que ese no era el camino para él. A esa cautela se sumaba su responsabilidad hacia la familia, a la que siempre buscó salvaguardar de controversias. La imagen pública de César, definida como el chico bueno del rock and roll, resultaba un tanto engañosa, pues llevaba consigo una personalidad más compleja. Aunque se sentía cómodo con la rebeldía del rock, nunca dejó que esa faceta lo llevara a extremos autodestructivos. Además, tras las cámaras, su principal objetivo era contar historias, ya fuera a través de la música, la comedia o el drama. Incluso en su madurez, continuó planeando proyectos ambiciosos, como la adaptación de Rocco y sus hermanos a una telenovela. Creía que el poder de la narrativa podía transmitir valores y reflexiones profundas. A mediados de los 90, César dio un paso más en su carrera al conducir el programa matutino Un Nuevo Día, junto a Rebeca de Alba. Este espacio le permitió explorar el periodismo de entrevistas, recibiendo a figuras como Plácido Domingo, Salma Hayek y Deepak Chopra. Para él, conversar con personas tan diversas era enriquecedor, pues cada invitado traía su propio bagaje y filosofía de vida. Aprendió a escuchar, a formular preguntas genuinas y a descubrir facetas poco conocidas de los invitados. La audiencia también valoró el ambiente tranquilo y respetuoso que caracterizaba al programa. Con más de 40 años de trayectoria, César demostró su capacidad de reinventarse sin romper con sus raíces. De rockero juvenil pasó a actor de películas, conductor de programas de variedades, comediante familiar y presentador de talk shows. Siempre preservó su estilo sobrio y su compromiso con la audiencia. Él mismo declaraba que el público merece lo mejor en cada proyecto, razón por la que se esforzaba en cuidar cada detalle de producción, guión y actuación. La fidelidad de sus seguidores se fundamentaba en ese respeto mutuo que se fue forjando con el tiempo. Uno de los aspectos más relevantes en la vida de César Costa ha sido su labor altruista. A partir de 2004, se convirtió en embajador de buena voluntad de UNICEF, siendo el primer mexicano en ocupar ese rol. Esta experiencia lo enfrentó a las realidades de la pobreza, la falta de educación y la vulnerabilidad infantil en numerosas regiones del país. Para César, la educación es la clave para romper los círculos de marginación, por lo que su labor se dirigió a concientizar sobre la importancia de la escolarización y la formación vocacional. Hizo campañas de recolección de fondos y visitas de campo. Durante la pandemia de COVID-19, César intensificó su participación en campañas humanitarias, como Juntos Derrotamos al COVID-19 y Desafío por los Niños. Contribuyó a recaudar recursos y a divulgar información preventiva. Estaba convencido de que, si la sociedad se unía para apoyar a los sectores más desprotegidos, era posible mitigar los efectos de la crisis. Su mirada siempre apuntaba a los niños y adolescentes, sobre quienes depositaba la esperanza de un futuro mejor. No hay mayor cambio que el que se logra educando a un niño, reiteraba constantemente. En el ámbito personal, César describe su hogar como un refugio. Desde 1969 compartió la vida con Hilda, procurando mantenerla a salvo de las intrusiones mediáticas. Sus hijas crecieron alejadas de los reflectores, eligiendo carreras y rumbos propios. Para él, la familia era la base de todo, por lo que cuidó la intimidad con esmero. Su relación con Hilda no fue de las que surgen en un rodaje o en un concierto. Se conocieron a través de la hermana de César, y la amistad se transformó con el tiempo en un lazo sólido que perdura hasta hoy. La vida familiar de César siempre contrastó con la imagen pública de la estrella popular. Muchos artistas del espectáculo preferían airear romances y polémicas para mantenerse vigentes. Pero César, firme en sus convicciones, no cedió a esas presiones. Confesó que en múltiples ocasiones le pidieron inventar un escándalo previo a lanzamientos discográficos o conciertos, pero se negó. No he vivido de esos trucos, reiteraba, y ese posicionamiento le ha garantizado un prestigio particular en el medio, convirtiéndolo en una referencia de integridad dentro de un sector que a menudo vive de la controversia. Su honestidad y discreción también se reflejan en cómo afrontó las tentaciones de la fama.
Vio a compañeros caer en adicciones y excesos. Presenció la desintegración de familias artísticas por rumores o manipulación mediática, pero él siempre priorizó la armonía. Reconocía que, en la adolescencia, su entusiasmo por el rock surgió de una necesidad de libertad, pero maduró sin perder el rumbo. Su trabajo con UNICEF le permitió reafirmar la idea de que el verdadero cambio social nace de la responsabilidad colectiva y de la solidaridad, no de egos individuales ni de la autosatisfacción inmediata. Pese a su alejamiento parcial de la televisión en años recientes, César Costa sigue siendo un referente para quienes vivieron la época del rock and roll en México, y para las generaciones que crecieron con La Carabina de Ambrosio y Papá Soltero. Su influencia trasciende la nostalgia, pues sus reflexiones sobre la vida, la familia y la importancia de la educación mantienen vigencia. Además, no descarta regresar a la producción de un proyecto que valga la pena. Le fascina la idea de adaptar historias clásicas para un público actual, que necesite contenidos de calidad y mensajes positivos. A sus 82 años, César conserva la chispa que encendió su pasión musical en la adolescencia. Según sus palabras, el rock and roll representó para él la independencia y la búsqueda de un lenguaje que la juventud necesitaba. Fue un movimiento cultural que dio identidad a una generación que hasta entonces no se sentía escuchada. Su legado en la escena musical, sumado a su prominente recorrido en cine y televisión, lo consolida como uno de los personajes más versátiles del espectáculo mexicano. Y sin embargo, su faceta más personal revela a un hombre con valores sólidos e ideales de servicio. El recorrido de César Costa personifica la resiliencia y la coherencia. Desde aquel piano de infancia hasta su labor como embajador de UNICEF, ha afrontado cambios de época, desafíos familiares y transformaciones mediáticas. Con cada fase, supo mantenerse fiel a su esencia, aprender de los fracasos y celebrar los triunfos sin vanagloriarse. Su historia es un recordatorio de que la fama puede ir de la mano con la discreción y el compromiso. La música, la televisión y el activismo se unen en su trayectoria para mostrar que el éxito no solo consiste en sobresalir, sino en dejar una huella significativa.